Bueno, quería agradecer en particular a Juan el haberme invitado a poder participar de la presentación de su libro y a la mesa. Así que bueno, pensé en algunas cosas que quería comentarles que me parecen fundamentales y en función también de lo que se dijo en la mesa. Una de las primeras cosas que quiero decir es que me parece que es un libro valiente. Digo valiente porque la verdad que primero han salido varios textos sobre autismo, parece que está de moda, y cuando hay de moda uno se pregunta qué es lo que va a encontrarse entonces en este libro, ¿no? La verdad que lo que uno puede empezar a decir es que estamos todos preocupados, estamos muy preocupados. De hecho, hoy salió un artículo en La Nación sobre el tema del autismo, ¿no? Nos preocupa ya como una enfermedad, digamos, neurológica básicamente, digamos, o neuropsiquiátrica la llaman, digamos, ¿no? Es un tema que nos preocupa. Y el libro de Juan nos advierte de muchas cosas. Y a mí una de las cosas que me hace pensar es, ¿por qué Juan se le ocurre escribir sobre autismo? Y es porque, y él lo dice muy claramente, es porque sufren. De lo que se trata acá es del sufrimiento. Y en todo caso, si Juan escribe poesía, es porque ahí hay algo que no podemos, en ese sentido, metabolizar. Entonces, bueno, la poesía a veces nos ayuda a eso, a pensar lo impensado. Es decir, estamos hablando de niños que lo mirás y no te miran. Estás hablando de niños que les hablás y por ahí no pueden responderte. Estás hablando de niños que sufren y el sufrimiento del otro nos hace sufrir a nosotros. Es decir, aquellos que somos sensibles al otro. Y nos preocupa porque nos encontramos con compañeros, con técnicas, con rótulos, en donde eso no ocurre. Estamos muy preocupados. Porque no es que la mayoría está sensible a eso, no, la mayoría está sensible al rótulo. Las obras sociales están sensibles al rótulo, ¿sí? Muchos neurólogos, muchos compañeros también piensan en eso y arman las técnicas. Una de las valentías de este trabajo es que justamente con fundamento critican esas técnicas. Por ejemplo, la posibilidad de hacerle un premio o un castigo, cosa que estamos cansados, algunos, ¿no?, de ver justamente en los efectos del premio y el castigo. 7 años, de los cuales estuvo 5 años con estas técnicas. Voy al baño, Esteban, me dice un niño. ¿Sí? Bueno, primer paso, agarro el jabón. Segundo paso, me enjuago. Tercer paso, cierro la canilla. Cuarto paso, dejo el jabón. Quinto paso, me seco con la toalla. Sexto paso, apago la luz del baño y se va. Y yo quedo así. Es decir, angustiado. Preocupado porque me encuentro con un niño que hace cosas, pero que sufre. ¿Qué poesía nos podría decir ese sufrimiento? No el de él, el mío por él. ¿O acaso es de lo mismo que hablamos? ¿O acaso la posibilidad de que un niño que no siente dolor, por supuesto que en ese punto retomo lo que decían los compañeros, es humano? No hay cosa más humana que un niño no sienta dolor. Es decir, que meta la mano en el fuego y no grite. ¡Guau! Este es un ser humano. Digo, porque la verdad que un animalito lo sacaría. ¿Qué tiene? ¿Qué pasará? ¿De dónde vendrá esto? Y nos hace sufrir. Aquellos que somos sensibles al otro, compañeros, estoy re preocupado porque lo que nos encontramos es que pareciera que no se es sensible al otro y se repite lo mismo. Y ahí es donde Juan nos dice, claro, se arma un pensamiento hegemónico, siempre igual. Y esto entonces es la posibilidad de pensar justamente qué hacemos con ese niño que hace siempre lo mismo. Ahí después viene, y vamos a tomar un poquito, yo voy a tomar un poco esa parte donde Juan nos dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque también, digamos, no se trata de criticar solamente el rótulo, sino de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, digo, criticamos la etiqueta, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es este dispositivo del zoológico? ¿Qué se le ocurrió? Digo, vamos a pensarlo, ¿que es acaso un animal el que entonces nos permite pensar el sufrimiento de un sujeto? O podemos recordar esa frase, ¿sí?, de Derrida, increíble, que arma un seminario así, diciendo, cuando uno mira al otro, ¿dónde se tocan las miradas? ¿Y qué le pasa a uno cuando mira al otro? Bien, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasó a Juan cuando se encontró con un niño que te atraviesa la mirada? Es decir, que lo mirás y te atraviesa. ¿No? ¿Qué pasa con eso? Y ahí él nos dice algo, el autismo implica colocar el cuerpo. No solo metafóricamente nos dice, ahí tengo la frase no textual de él, sino en el acto. A colocar el cuerpo, ¿cuál? El nuestro.
Perfecto, no podemos entender lo que le pasa a un niño autista, así lo plantea Juan, y estoy totalmente de acuerdo, si no ponemos el cuerpo. ¿Y saben qué? Para eso no fuimos formados. No fuimos formados para colocar el cuerpo, básicamente, y para saber qué hacer. Y sin embargo tenemos técnicas que nos dicen qué hay que hacer, y están horas, 30, 40 horas. Transforman a los padres en terapeutas, compañeros. Y la verdad que estos padres no saben muy bien qué hacer. Por un lado le viene bárbaro, porque bueno, ya sabe qué hacer. Pero por otro lado, ¿cómo ser padre? ¿O acaso hay alguien que puede decirle al otro cómo ser papá? Y mucho más si un niño sufre y no habla. Es decir, cómo el otro puede saber aquello. Y lo más terrible es que es rojo, 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 auto, 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 horas. ¿Y saben qué? Aprenden. Aprenden. Brillante entonces, lograron el aprendizaje. Bien. Y ahí nos dice entonces Juan, ¿hay sinapsis? Sí, pero pregunto, ¿hay plasticidad neuronal? Pero ¿hay plasticidad simbólica? ¿Qué pasa cuando dejamos de darle el estímulo? ¿Qué pasa? Pasa esto así, miren, por suerte encontré acá, a esto. ¿Sí? Es decir, hay una cierta flexibilidad, pero como todo lo flexible, vuelve al mismo punto. Esto no es la plasticidad. La plasticidad justamente implica un cambio en esa red neuronal, o sea, la posibilidad de una modificación, de una transformación. ¿Y saben por qué? Porque esa experiencia que hace el niño deja una impronta. Bienvenido, justamente con la neurología nos dice, sí, la epigenética lo que nos muestra es que deja una impronta. Genial, entonces. Esa impronta implica que la neurona modifica su funcionamiento, casi como las células madres, digamos, ¿no? Es decir, la posibilidad de modificar eso. Y ahí está. Tiene que circular algo en esa experiencia, que no es técnico, que no es generalizable, sino que responde a lo singular de lo que te pasa a vos, terapeuta, con el niño. Ahí vamos a ver algunas de las cosas que nos plantea justamente Juan. Juan, en este texto, nos guiña el ojo. Digo, y a mí me gusta eso cuando uno encuentra en un texto donde, digamos, como tomando un café, ¿no? Digamos, digo, porque uno a veces escribe tomando café y haciendo una cosa, el otro te guiña el ojo, es decir, por acá, ¿no? Y de golpe una frase, ¿no? O una poesía te dice, ¡ay, por acá! Y qué loco que un psiquiatra, es decir, digamos, que alguien que se ocupó de la psiquiatría, también es psicoanalista, pero se ocupó de eso, de golpe nos mete una poesía, porque no lo mete en este texto, lo meten todos los de él. Por lo tanto, digo, bienvenido esta frescura, ¿no? De encontrar ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay un niño que está sufriendo. Ah, solo un niño, no, hay un padre que está sufriendo. Y de golpe lo vemos a él, ¿no? A Juan, diciéndonos, pará, no se trata de esos padres fríos, congelados, como en algún momento toma Bettenheim, o en algún momento dijo Manoní, después se arrepintió, porque claro, a veces nosotros tomamos una cosa y después nos arrepentimos, y tampoco son los padres culpables, son ustedes. Pero entonces los incluye a los padres como parte del trabajo. ¿De qué trabajo? Del trabajo de la interdisciplina. Por supuesto, no hay interdisciplina posible en este momento. No podemos pensar el autismo sin poder incluir a los padres en esta problemática, no significa transformarlos en terapeutas, y sin poder trabajar en equipo, es decir, sin sostener todo el saber. Es valiente cuando dicen, acá hay que tener cuidado cuando se la creen. Y uno dice, ¿cuando se la cree quién? Cuando se la creen los que hacen el trabajo cognitivo-conductual y cuando se la creen los psicoanalistas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Alguien que diga que no hay que creerse su verdad. Cuanto más convencido estás de esa verdad, digamos, la verdad es justamente más relativa y se transforma en certeza. Y estamos preocupados, aquellos que creen que realmente tienen la certeza acerca del autismo, cuando justamente los que trabajamos día a día con ellos tenemos que inventar. Por supuesto que el zoológico es un invento, digamos. Es un invento porque da lugar, y de esto hemos aprendido, que damos lugar a que una experiencia diferente suceda. Esto es que no sé lo que va a suceder y me sorprendo de lo que habla este libro, digamos, es que justamente uno de los fundamentos, mire, cuando habla justamente del zoológico, es la curiosidad. ¡Wow! ¿Cómo armar curiosidad en un niño que no es curioso? Y si un niño pierde esa chispa de curiosidad, ¿qué pasa con esa infancia? ¿Cómo hacemos para que esa infancia genere memoria? Es decir, una experiencia que ocurra por primera vez, pero que al mismo tiempo le permita resignificar otras. ¿Saben lo que nos preocupa en el autismo? Y aquí está claramente
determinado o pensado, es que justamente hacen lo mismo siempre. Y dicen lo mismo, si es que dicen alguna palabra, y si no se sientan en el mismo lugar, y arman como rituales. Y hacen lo mismo. Y la pregunta es, un niño que hace lo mismo, ¿qué le pasa a nivel neuronal? Wow, digo wow para poder pensar, ¿qué ocurre a nivel de su sistema nervioso un niño que hace la misma experiencia? Y vos lo ves después, lo ves en marzo, lo ves en noviembre, y hace lo mismo. Si un niño hace lo mismo, ¿qué pasa en ese punto, digamos, ¿no? Donde repite la misma experiencia y repite y reproduce? Da la casualidad, o no ninguna casualidad, digamos, que con Juan compartimos varios pacientes. Algunos me lo deriva, otros yo se lo derivo a él, porque podemos charlar. La manera de charlar con Juan es bastante divertida en algún momento, porque te mandan como un email, ¿no? Cortito, qué sé yo, tenés que responder, che, Esteban, dice una cosa. Además mete palabras siempre como divertidas. Esto está bueno, porque vos en lo divertido empezás a decir, bueno, comparto la angustia. Digo, porque no es un chiste, digamos, como para, vamos a reírnos del nene, no, es para decir, ¿qué hacemos ahora, no? Con este caso, ¿no? ¿Qué hacemos, digamos, no? O este se lo derivo a Esteban, y es un caso de esos, ¿no? Compartimos uno en este momento que nos tiene preocupado. Hace poco le cambié la medicación, le dije no le cambié la medicación, pero me dijo la mamá que cambie la medicación porque la verdad que lo veía como muy intolerante, pero solo es intolerante con la mamá. Uy, me dice Juan, claro, si es solo intolerante con la mamá, volvamos a la antigua medicación, claro, pero ¿cómo? Digamos, ¿no? Nosotros nos encontramos ahí en ese. Uno diría, bueno, pero ¿qué? Es un nene que en este momento tiene 8 o 9 años, es grandote. Digamos, cuando vino la primera vez Juan, ¿no? Juan me lo diría porque, claro, no lo podían manejar, no solo Juan, digamos, los compañeros, sino que son esos chicos que el sábado y domingo necesitan también acompañantes porque se tira al piso, y cuando se tira al piso en la mitad no sabés cómo agarrarlo, ¿no? Entonces, bueno, no lo podían sacar, no podían salir a pasear, no podían caminar, no podían tomar algo, la mamá. Se veía como encerrada. Qué bueno que un niño pueda hacer todo eso. Qué energía y al mismo tiempo qué angustia. Qué terrible. ¿Sí? La verdad que en este momento uno lo ve a este niño, vamos a ponerle un nombre cualquiera, a Pedro, digamos, que puede caminar, que puede pasear, que la mamá puede tomar un café con él, que tenemos un circuito armado, que hay una escuela que, especial, por supuesto. ¿O acaso pensemos que un niño de 8 años que no habla, se tira al piso, gira en redondo, digamos, y tiene 8 años, puede ir a un segundo grado, pero integrado, porque son todos iguales? Integrar a un niño como Pedro sería destruirlo realmente y estar todo el tiempo el grupo haciendo algo, obviamente, lectoescritura, digamos, hablando de lo que es, digamos, el acto del 25 de mayo, y él tirado en el piso, ¿sí? Golpeándose, porque cuando uno hace lo que él quiere, se golpea, ¿sí? Y estoy hablando de un chico con mucha potencia. Les cuento muy brevemente porque da y tiene que ver con este caso que compartimos, que en determinado momento este nene, bueno, no hace demasiado, digamos, avanza un montón, qué sé yo, pero tenía como una obsesión o un ritual con las motos. De golpe, en la cuadra donde está el consultorio hay una moto, y él se tira a mirar la moto, se pone acostado en la moto y empieza a preguntarse, bueno, juega con la moto, imagina otra cosa, no, se tira, toca la moto, de golpe, puede estar caliente la moto, pero él la toca, se tira y queda tirado ahí. Al punto tal que en determinado momento viene el remisero que lo trae, la señora que lo trae también, y me llaman a mí porque estaba tirado mirando la moto y no quería entrar al consultorio, ¿verdad? Arrastrando los tres, no, lo estamos a Pedro, y sube al consultorio. Y cuando sube al consultorio, sí, de golpe ve lo que nunca había visto, un triciclo. Y agarra el triciclo y reproduce lo mismo, pero claro, esta vez me pone a mí en el triciclo. Entonces, ¿y qué hace en el triciclo? Se ve el pedal, gira el pedal, se tira, y cuando yo me quiero levantar, me agarra así. ¿Qué hacer? Digo, ahí no tenemos una técnica. Digo, ¿cuál es la técnica para trabajar una experiencia que un niño hace igual y reproduce lo mismo? Estoy hablando de uno grandote, además que intento hacer algo y nada. Por lo tanto, me quedo compartiendo el sufrimiento del otro. ¿Qué es lo que nos plantea Juan? Que es lo que pasa en el zoológico. Digamos, compartimos eso para generar algo, y lo que tenemos es que dar lugar a una experiencia diferente. Pero ¿cuál es la experiencia? ¿Quién sabe qué hay que hacer ahí? Hay que construirla, hay que inventarla. A esto nos llevan estos niños, aquellos que somos sensibles a esa situación. Les digo que, claro, pasaron 10, 15 minutos, yo así no me podía mover,
Sí, hasta que en determinado momento le estaba como los pies acá que yo, y yo estaba con una campera, agarro así, me saco tiro la campera. Cuando tiro la campera, él va a buscar la campera, pero se da cuenta que cuando va a buscar la campera yo me empiezo a levantar. Entonces en determinado momento él va a buscar la campera, pero yo me voy del triciclo, agarra la campera, viene con la campera, me va a buscar, yo me corro, me va a buscar y me vuelvo a poner en el triciclo. ¿Sí? Bueno, me pone en el triciclo y en determinado momento yo agarro, pum, y me saco la zapatilla y la tiro para afuera. Y entonces él me viene a buscar con la zapatilla, pero yo me había escondido. Y empezamos a jugar, para mí jugar, para él, digamos, a construir justamente una escondida, algo. Digo, porque este juego se va multiplicando. ¿En qué sentido? En el sentido que yo me saco una cosa, él me vuelve a poner, y se empieza a abrir otra experiencia, donde, claro, cuando me empieza a correr, por ejemplo, yo dejo un zapato, con lo cual me vuelvo a sentar en el triciclo, porque le digo, uy, me falta el zapato. Me mira así, digo, yo también, hay que buscar el zapato, busquemos el zapato. Y empezamos a agujerear esta experiencia, a hacer algo donde la experiencia empieza a ser diferente y donde empieza a circular esa plasticidad simbólica que tanto nos, digamos, marca Juan y que tanto nos interesa. ¿Sí? Este trabajo interdisciplinario, porque necesita la medicación que nos ayuda a poder estar. Sin esta medicación que Juan administra, tampoco podríamos nosotros establecer una relación. No es una medicación que lo cura, es una medicación que nos ayuda a nosotros a relacionarnos con el otro. Bienvenido entonces esto que encuentra Juan, que nos ayuda también a poder trabajar. Y además Juan también trabaja así. Ahora lo vamos a mostrar. Les quiero leer mínimamente una cosa que plantea Juan. Acá está. Simplemente quiero mencionar esto. Cuando dice, Lucas tiene 5 años y vino hace 1. Serio, triste, replegado y aislado, su hermano mellizo, que no era autista, lo aventajaba en todo. No hablaba en primera persona y tampoco jugaba nada. Con el correr de nuestros encuentros expuso sus miedos, el principal de los cuales era ser chupado por el inodoro. Esa succión fue escenificada como corrientes de aires que él comenzó a hacer soplar, convertido en una suerte de poderoso y enojado éolo, arrastrando mi humanidad contra las paredes, lo que le causaba inmenso disfrute. Yo era su víctima. Genial. Qué loco ser la víctima del otro, pero de un niño que justamente él, en realidad, él es la víctima, es decir, él deja el yo. Digo, Juan deja el yo, se deja chupar de alguna manera, ¿no? Pone su cuerpo para que entonces este niño pueda ubicarse en otro lugar. Y lo corrobora después cuando dice, había ido de compras con su mamá y llegado a una esquina y a punto de cruzar la calle, su madre pretendió llevarlo de la mano inopinadamente, como siempre, y él se plantó, la miró y le dijo algo que la sorprendió y la dejó estupefacta. Mío, Lucas es mío, mío, dice Juan, una palabra conseguida, una que refleja lo que en su intimidad Lucas nunca había pensado ser hasta ese instante. El mío de Lucas es el yo que Juan deja como víctima. Perfecto, dejamos el yo para ser víctima del otro, es decir, para que el otro pueda construir el mí. ¿O acaso, digamos, un niño, cuando es muy pequeño, la madre al referirse a él no dice, mi bebé, mío, mi, perfecto. El mí de un bebé está en el otro. El mí de un niño autista lo puede constituir en tanto y en cuanto se refleja en el otro como se reflejó en Juan. Juan le permite, al estar succionado casi como el inodoro, digamos, ¿no? Por la imagen, digamos, me imagino a él, ¿no? Casi como humanidad, dice Juan, como diciendo, no, me estaba como chupando, me tiraba para un lado, para el otro. Él es víctima de Lucas. Tal vez por primera vez Lucas tenía a alguien que podía soportar, ¿no? Ese chupe, ese aire, y ahí se ofrecía Juan. Miren un guiño de ojo para mí. Son como las mejores, ¿no? Porque está, digamos, es una llamada donde cita al título de un libro que él cita mucho y después nos dice lo siguiente. Digo porque está como escondido, pero a mí me parece que cuando uno encuentra lo escondido, lo encuentra Juan. Acá está Juan, miren lo que dice. El capítulo es el trabajo de recopilación teórica y material de entrevistas publicado en el libro ya citado de Adam Feinstein, Historia o Fascismo, cosas yo, de Londres, papá en inglés, y dice, este autor
con quien discrepo teóricamente, ha realizado un exhaustivo y colorido relato que ningún investigador del campo debiera desconocer. Opa, un autor con el cual él discrepa y sin embargo nos invita a leerlo. Compañeros, esta es la interdisciplina. Es justamente decir, es que no hacemos todo lo mismo, pero podemos entendernos. Tal vez el compañero aquel dice otra cosa y discrepo, pero léanlo, no podemos no leerlo. ¡Wow! Y cuando digo wow, digo, no es como diciendo, es que es por ahí que nos guiña el ojo. Ahí nos guiña Juan, después me van a decir el wow, ¿no? Pero hablando de wow, por el zoológico, hablando de wow y por el zoológico, sí, es bien interesante el trabajo ahí. Porque la pregunta, y retomando un poco, es, bueno, entonces lo terapéutico es es el animal provoca, como no habla, etcétera. No, les digo que una vez me encuentro con Juan a tomar, le digo, che, vamos a tomar un café, sí, venís al zoológico. A ver, venimos trabajando con el último, la verdad que yo quería ir a tomar un café con Juan. No, pero venía, pues, vamos a tomar un café y después me lleva al zoológico. Claro, cuando él me llevaba a pasear al zoológico, lo que me estaba diciendo era lo que a él le gustaba, lo que él lo apasionaba. Lo apasionaba lo que pasaba ahí, le apasionaba lo que ocurría con los chicos, es decir, y lo cuenta acá, un nene que solo clasificaba, ¿no? Digamos, canguros, supongo, digamos, vacas, pingüinos, qué sé yo, y que después, a partir de estar jugando, dice, lo central es lo lúdico. Qué bueno. Lo central es lo lúdico del zoológico, no el animal en sí. Y jugando le damos de comer, y jugando lo cuidamos, y jugando vamos arriba y hacemos una cosa. Perfecto. ¿Y después qué pasaba? Entonces ese nene que solo clasificaba, ahora le ponía drama, ahora dramatizaba, ahora armaba ficción con los animales. Y la mamá empezó a decir un montón de cosas que empezó a decir a partir de que venía acá. Claro, pero no porque el animal, sino porque a vos le transmitís la pasión y lo que te gusta de esa situación. Es eso lo que se transmite. Y entonces le permite al niño incorporar y pensar. Y entonces, por primera vez fue al zoológico, pero esa primera vez, es la última vez que es la primera vez. La primera vez es la última vez que es la primera vez. Significa que se inscribe, se arma la impronta, y cuando va al zoológico ya es la segunda de una primera. Tal vez sea ese nuestro trabajo, armar una primera vez que quede como memoria, que afecte, digamos, a ese niño, pero por el afecto, y que ese afecto abra un lugar. Y dice del zoológico, el zoológico es el lugar de la infancia, nos dice Juan. Y damos un lugar para que estos niños transiten por ese espacio lógico, amoroso, afectivo, que es para Juan y para aquellos que trabajen allí, el zoológico. Porque les digo una cosa, si no les gustan los animales, pero se recibieron de psicólogos, de psicoanalistas, de lo que sean, pero no les gustan los animales, no vayan al programa del zoológico. ¿Se entiende? Digo, no vayan porque no es un método, no vayan porque no es que el animal lo cura, no vayan. Vayan si realmente les gustan los animales y cuando sienten ese olor, dicen, uy, qué lindo ese olor. Digo, claro, porque si cuando le van a dar de comer y se acercan y pisan la caca, no hagan el asco, porque justamente el niño se refleja en ese espejo sensual que ustedes le transmiten a un niño que sin embargo le cuesta expresar, decir, hablar, tomar aquello que siente. Bienvenido entonces justamente ese punto que toma Juan. Miren lo que nos dicen. Todos, por supuesto, esto podríamos hacer un seminario para repensar esto cuando él nos dice, primero, una de las frases, ¿no? Por ejemplo, no es el cerebro el que piensa, es un niño. Interesante. Y nos dice en relación a esto, bueno, habla de la biología, del dolor, pero yo quiero decir una frase, esperen que la encuentro en mi... Resocializar no es domesticar, es en todo caso retotemizar. Hay otro wow, ¿no? Digo, ¿no? Porque nos da ahí a pensar, ¿qué nos dice esto Juan? Pero qué bueno pensar que lo central que es socializar. Miren, para un niño diagnosticado de esta manera, lo importante no tiene que ver con que socializar, vamos a socializarlos porque son mejores. Es estructurante de su subjetividad tener un amigo. Un amigo justamente es donde circula ese afecto.
en el cual no piensa, sino que dona. Y creo que de eso se trata tal vez este libro, ¿sí? Yo lo celebro, bienvenido, me parece valiente. Y lo último que tendría para decirles entonces es algo que escribí, a ver qué tal les suena, ¿sí? A Juan y a ustedes. Pero expresa por ahí toda esta preocupación. Tal como describe Pascal Guignard en el libro Las sombras errantes, Último Reino I. En el curso de los últimos 600 millones de años, la Tierra conoció 7 extinciones masivas de especies. La primera data de comienzos del Cámbrico, hace 540 millones de años. Somos los contemporáneos de la última de esas extinciones. A final del siglo XXI, la mitad de las plantas y los animales que aún existen se habrá extinguido. Habrán desaparecido 4.327 especies de mamíferos, 9.672 especies de aves, 98.749 especies de moluscos, 401.015 especies de coleópteros, 6.224 especies de reptiles, 23.007 especies de peces. La epidemia de espectros y autismos está en el camino, como anticipó Juan en el libro anterior. Hace 30 años había un caso de autismo en 1.000 nacimientos. En los últimos 15 años, un caso en 150 nacimientos. Desde el año 2012 ya hay un caso en 80 nacimientos y entre varones la cifra alcanza entre 50 y 70 nacimientos. La experiencia infantil está en peligro de extinción. El Edén se retira poco a poco del jardín. Por suerte, todavía no se extinguieron los juguetes para jugar, pero ellos solo no pueden crear la experiencia. Necesitan de los niños para hacerlo, pero también ellos, mucho antes, necesitan que el otro adulto, sea familia, terapeutas, docentes o especialistas, juegue con ellos el secreto oculto de la propia infancia para donársela como experiencia afectiva que los afecta. No por lo que tienen, problemas, trastornos, síndromes, autismo, sino por lo que son y existen como sujetos. Los acontecimientos en la infancia no están todos determinados genéticamente. En este concepto creo que coincidimos todos, neurólogos, genetistas, psicólogos, psicoanalistas, psicopedagogos, psicomotricistas. Necesita de un otro que al jugar ponga en juego la propia experiencia como don, dar lo que no se tiene. Tal vez en este sentido podamos aprender el gesto que al final de su vida nos legó Franz Kafka. Cierta vez, en 1923, mientras Kafka paseaba con su mujer, Dora Diamant, por el Parque Steglitz en Berlín, se encontró con una niña que lloraba desconsoladamente porque había perdido su muñeca. El escritor, acongojado y sensibilizado por el llanto, le dijo que su muñeca no se había perdido, sino que había debido irse de viaje. Como la niña insistiera y le preguntaba, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabía eso? Él le aseguró que había recibido una carta de ella, pero que había olvidado esa carta, no la tenía consigo, y prometió que si volvía al día siguiente a esa hora, él le llevaría la carta. A partir de ese momento, Kafka se convirtió en el cartero de muñecas y mantuvo la ilusión de esa pequeña por 2 semanas. Cada día se acercaba con una carta distinta, enviada de diferentes ciudades ficcionales, Londres, París o Berlín. Kafka le leía en voz alta las misivas y fue una grata ilusión para la niña hasta que llegó el final. Un desenlace menos brusco que el principio de esta historia. En su última carta, la muñeca le aseguraba a su amiga que se casaba. Tú mismo comprenderás, en la carta coloca esto, que en el futuro tendremos que renunciar a volver a vernos. Como podemos imaginar a esta altura, la pequeña niña ya era otra. La potencia de la imaginación que proponían las cartas habían colaborado profundamente para tolerar la pérdida de la muñeca. Sin duda, el encuentro con Kafka para ella fue un acontecimiento que le posibilitó la plasticidad necesaria para resignificar esa historia y crear otra. Y a Kafka le posibilitó al final de su vida recrear lo infantil de su propia infancia para donarlo a otro y producir en acto otra escena. Propongo que este libro de Juan sea como las cartas de Kafka, que abren diagnósticos y pronósticos para poner en juego la plasticidad necesaria que le permite a Juan y a todos nosotros ser otros y de esta forma perder el yo para donárselo a un niño que sufre y nos demanda el placer del deseo de estar y jugar con él. Dejémonos inventar entonces por cada niño que sufre y nos confirma día a día que la pasión destruye el destino prefijado y diagnosticado previamente. Dejémonos sorprender por la aventura, no sin riesgo e incertidumbre,
que implica entrar en la historia de un niño para dejar una carta que al ser leída en la frescura de la escena se inscriba como memoria imperecedera. Juan, de este modo, habrá cumplido el destino de todo escritor, dejar una carta abierta para ser leído por otro. Bienvenido este cartero amigo, valiente, que hace posible lo imposible de cada encuentro. Gracias.